No da para más. Mi nombre es María del Mar Cerván, yo soy profesora en uno de los grupos, del grupo G. Mis alumnos del grupo G me conocen, por cierto, ya están corregidos. ¿Se han publicado las notas? ¿No? Pues me imagino que Mame las publicará esta mañana. Nervios. Sin comentarios. A mis alumnos os voy a decir una cosa. A mis alumnos les voy a decir una cosa. Los que tienen un 5, pelados, que sepan que no tienen un 5. ¿Vale? Que era más bajo y el 5 es la motivación para que vayan. Un momentito. Digo mis alumnos. A esos alumnos les aconsejo que hagan un examen de macro muy bueno. Porque ese 5 es condicionado a un buen examen de macro. ¿Vale? Nada más que digo eso. El que está suspenso en mi asignatura está bien suspenso. No hay ninguno que tenga un 4 con algo. ¿Vale? La fecha de revisión ya la pondrá Mami, creo que he puesto 11 y 12 de la semana que viene y ya lo veremos. Sí. No me entero. No me entero. No me entero. Sí, pero están corregidos los dos. Mami ha tenido que esperarme a mí porque yo estaba fuera trabajando la semana pasada. Ha tenido que esperarme a mí a que yo corrigiera los míos, o sea que los de Mami ya estaban corregidos de antes. ¿Vale? Yo he corregido el tipo test y las preguntas de desarrollo, todas. Tanto la del tema que no es mío como todas las he corregido yo. Las de mi grupo, estoy hablando solo de mi grupo. Y el problema lo ha corregido David. ¿No se llama David? ¿Cómo? Iván, eso. Iván. ¿Vale? Yo creo que sí, porque estaba esperando ella, se las mandé anoche, y ella estaba esperando que le pusiera los días de revisión. ¿Vale? Ya se lo he mandado por WhatsApp los días de revisión, 11 y 12. O sea que yo creo que a lo largo del día de hoy se publican las notas. ¿Vale? Por favor, que la suerte. Bueno, señores, por favor. Que me ocurre mucho eso. Por favor, venga. Os digo una cosa, los exámenes no están bien, Joder. pero tampoco están muy mal. No, está ¿Vale? nublado. Con esto os quiero decir que no, o sea que hay mucho suspenso, porque es una asignatura que hay mucho suspenso tradicionalmente, pero que no es de los años que he visto yo el nivel peor, que estoy razonablemente contenta. ¿Vale? Bueno, aquí el seminario en qué consiste. Ustedes, por favor, de verdad. Yo cada vez que habléis, yo me callo y dejamos pasar el tiempo. Así, pues terminaremos a las 2:30, a las 3, yo no tengo problema. Vamos a ver, el seminario ¿de qué va? El objetivo es tratar del sistema bancario. Concretamente, dentro del sistema bancario vamos a hablar de productos bancarios y su papel en el sistema bancario. Como ustedes sabéis, en macro simplemente dais unas pequeñas pinceladas de lo que es el tema de política monetaria, pero no habláis de forma concreta sobre lo que es el sistema financiero y dentro del sistema financiero los bancos. Y dentro de los bancos los distintos productos que se ofrecen o se pueden adquirir cuando uno va a un banco. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pretendo aquí es hablaros un poco de esto. Ahora que estáis en primero y que podéis tener dudas entre los diferentes tipos de opciones de pasivo y de activos bancarios, pues deciros qué es cada uno de ellos y cuáles son los principales. Esto puede ser simplemente, cada uno de estos aspectos es un año completo de estudio. Aquí simplemente es para que tengáis los conocimientos básicos, para que cuando los veáis en contabilidad o los veáis en economía de la empresa o en la práctica, pues sepáis de qué estamos hablando. Vamos a hacer primero una introducción, después vamos a hablar de los pasivos bancarios, posteriormente de los activos bancarios, luego vamos a hablar de los fondos de inversión y por último, en un breve comentario sobre los paraísos fiscales y el caso de Gibraltar. Bien. Cuando hablamos de los bancos y del inicio del sistema bancario, es por qué empezaron los bancos. Vamos a ver. Antes la gente atesoraba el dinero cada uno
De forma que si en la época feudal, bueno, primero tenéis que tener en cuenta que el dinero tenía valor como mercancía, es decir, una moneda de plata valía, pues no sé, X, porque tenía en plata ese dinero, ¿de acuerdo? Si tú tenías, por ejemplo, un áureo en la época romana y ese áureo te valía su equivalente, tú podías comprar pues 15 sacos de harina, es porque el equivalente en oro que tenía esa moneda equivalía a 15 sacos de harina. ¿De acuerdo? Cuando la gente guardaba o atesoraba el equivalente a dinero, el dinero normalmente ha estado expresado en metales, normalmente metales preciosos, por eso tenía su valor, la gente atesoraba ese dinero y lo guardaba. En la época feudal, ustedes sabéis que donde se adquirían los bienes era en las ferias. Entonces, en España, concretamente, la feria más famosa era la de Medina del Campo. No sé, ustedes que sois de la parte de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, y yo de la parte de Economía, pues ahí se hace más hincapié en aspectos más... Entonces, se estudiaba una de las asignaturas de Historia Económica, y es donde se analiza pues todo este tipo de cosas. Ustedes vais a ver, en vez de Historia Económica, vais a ver Estructura Económica, que creo que se llama Economía de España, o algo así, que son asignaturas para mi gusto muy bonitas también. Bueno, en definitiva, las compraventas se hacían en las ferias, que era pues el equivalente a las mismas ferias de aquí, como las ferias del ganado de aquí, pues eran las ferias de la época feudal. Entonces la gente, los campesinos, iban con su dinero a esas ferias periódicas que había por zona y compraban pues el ganado, las telas, lo que hiciera falta. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál era el problema? El problema era que había ladrones que se ponían en los caminos y asaltaban a los campesinos cuando iban a la feria a comprar. Además llevaban bastante dinero porque a lo mejor era para comprar pues todo el ganado pues de varios meses o de lo que fuera. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacían los campesinos? Ellos tampoco contaban con medios para poder protegerse de estas circunstancias. ¿Qué hacían los campesinos? Como normalmente todos los campesinos iban a las mismas ferias de la zona y a esas ferias iban casi siempre los mismos comerciantes, en vez de llevarse ellos el dinero, los campesinos, lo que hacían era dejarle su dinero a un comerciante y decirle, mira, guárdame este dinero y en la próxima feria me lo das. ¿Por qué? Porque normalmente los comerciantes tenían mejores sistemas de seguridad que un campesino. Pues el comerciante, como llevaba más dinero, pues a lo mejor llevaba pues gente de seguridad que protegía su mercancía y su dinero. ¿De acuerdo? Entonces le daba igual llevar 20 bolsas de monedas que 21. Entonces los campesinos le daban a ellos ese dinero, el comerciante lo guardaba y le daba un papel que ponía, tengo de fulanito de tal, no sé cuántas monedas. Y entonces ya el campesino lo que se tenía que llevar era el papel, no se tenía que llevar la bolsa. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasaba? Cuando iba a la siguiente feria, iba a su comerciante y le decía, dame mi dinero. Le daba el papel y el comerciante le daba su dinero. Y ya él compraba lo que quería. Pero llegó un momento en que el campesino no pedía el dinero, sino que directamente su papel, cuando iba a comprar, se lo daba a otro. ¿De acuerdo? Y le decía, mira, me voy a poner el dinero, te lo traigo y te lo pago, pues este papel que dice que yo tengo 25 monedas de oro en tal comerciante, te lo doy a ti y tú ya sabes, ya vas al comerciante y te lo das. Era un endoso, era como si tú le endosaras, en lo de los cheques de ahora, como si tú le endosaras el dinero a otra persona. Entonces decía, páguese esta cantidad ya a esta persona. ¿De acuerdo? Esto empezó a hacer que circulase, en vez de la moneda en sí mismo, que empezase a circular el papel, donde decía que tenías derecho a esa cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que pasaba? Todo eso estaba muy bien, claro. Para el campesino era más cómodo porque era más que tenía que llevar el papel y realmente pues era un sistema más ágil. ¿Cuál era el problema? Que el comerciante se empezó a dar cuenta de que todo el dinero que tenía guardado de otros campesinos no se lo pedían. Es decir, que siempre tenía como un stock de dinero en su poder. Y entonces el comerciante, que era muy listo, dijo, pues yo lo que voy a hacer es, con este stock que tengo yo aquí, siempre fijo, voy a comprar otras cosas. Y voy a sacarle rentabilidad a ese dinero fijo que yo tengo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba? Pues lo que pasaba era que había veces que esos negocios le salían bien y había veces que esos negocios le salían mal. Entonces, ¿qué pasaba? Que a veces perdía el dinero que le habían depositado los campesinos.
Entonces ya todos los papeles que tuviera emitidos se puede decir en su contra, es decir, el dinero que tenía la gente depositado en él, pues ya no valían, porque el comerciante se había quedado sin dinero. Entonces la forma externa de demostrar que él se había quedado sin dinero y que no tenía fondos era que el banco donde él se sentaba, en la feria, pues cada uno tenía como su stand, ¿no? Entonces en el banco donde él se sentaba lo rompía. Y de ahí viene el término bancarrota. Ese es el banco donde se sentaba este señor, que estaba roto, que significaba que no tenía ya dinero y que todos los que tuvieran dinero a favor de él, pues lo habían perdido. Pues físicamente, para que la gente lo viera, era que el sitio donde él siempre se sentaba, su banco, pues estaba roto. ¿Vale? Entonces, ese es el inicio del sistema bancario. La feria, y a partir de ahí, este sistema en el que empezó a funcionar lo que se puede considerar como un papel moneda. ¿De acuerdo? A medida que fue pasando el tiempo, la emisión y la edición del papel fue cayendo en manos de los gobernantes, de los monarcas. ¿De acuerdo? Antes ustedes sabéis que el poder estaba más repartido en los señores feudales. A medida que fue pasando el tiempo, el poder pasó a estar otra vez más concentrado en los reyes y fueron los encargados de emitir el dinero. Y ya el dinero pasó a tener no un valor como mercancía, sino un valor como, se puede decir, la fiabilidad que le daba el gobierno que lo emitía. Por ejemplo, un billete de 500 euros físicamente no vale 500 euros, vale 500 euros porque el Banco Central Europeo dice que eso vale 500 euros, no porque ese trozo de papel valga realmente 500 euros, vale mucho menos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es el inicio de ese camino hacia la conversión del papel como mercancía al valor del dinero en función de la fiabilidad que le da el que lo emite. ¿Alguna duda en esto? No. Bueno, ya tenemos creado nuestro sistema bancario. Ustedes sabéis que hay una cosa, una pregunta antes de nada, que es importante. Yo espero que todos me contestéis bien. Los bancos, ustedes sabéis que podemos hacer podemos hacer dos cosas, o producir bienes o proporcionar servicios, ¿no? Los bancos producen bienes o prestan servicios. Vamos a hacer no voy a preguntarle a nadie, podéis levantar la mano con entera libertad. ¿Quién dice que producen bienes? ¿Alguien? ¿Quién dice que prestan servicios? Con lo cual, ¿los bancos a quién pertenecerían? ¿Al sector secundario? Bueno, al primario, lógicamente, ¿no? Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, no podemos dejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pertenecería? ¿Al sector secundario o al sector terciario? Terciario. Esto es importante, ¿eh? Yo he visto personas con doctorado que han puesto que es secundario porque fabrican dinero. Señores, aquí el único que fabrica dinero es el Banco Central de cada país. En nuestro caso, el Banco Central Europeo. Y el Banco de España es simplemente una delegación del Banco Central Europeo. Ya lo veréis cuando veáis el tema de política monetaria, que creo que es el último de economía. Ya lo veréis con detalle, pues todo lo que es la estructura del sistema bancario. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros solamente hay uno que fabrica dinero, el Banco Central Europeo. Ese es el único que lo fabrica. El resto simplemente lo que hace es coger dinero de las unidades excedentarias y pasarlo a las unidades deficitarias. Es decir, coger el dinero del que le sobra y dárselo al que le falta a cambio de una módica comisión. ¿De acuerdo? A veces módica y a veces no es tan módica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la función de los bancos comerciales. Y nosotros aquí todo lo que vamos a hablar son de bancos comerciales, no del Banco Central. ¿De acuerdo? Bien. En primer lugar, vamos a hablar de los pasivos bancarios. Primero, aquí ya os lo he puesto y realmente no quería ponéroslo porque lo que quería es que lo pensarais. No lo miré. Vamos a ver. Los préstamos. ¿Los préstamos qué son? ¿Un activo o un pasivo? Primero, levantad la mano. Los préstamos, ¿quién dice que es un activo? Ahí está la clave. Depende. Depende.
un préstamo, cuando nosotros hablamos de préstamo, normalmente es un préstamo que el banco concede a un cliente, ¿de acuerdo? Entonces, para el banco, ¿qué es una cuenta de activo o de pasivo? De activo. Para el banco de activo, porque es un derecho que el banco tiene sobre el cliente. ¿Os dais cuenta? Y para el cliente, ¿qué es una cuenta de pasivo o de activo? Pasivo. De pasivo, porque es un deber de pago que tiene el cliente con respecto al banco. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí nos pasa exactamente igual. Entonces, la cuenta, o sea, usted dice ya algo de contabilidad, ¿no? ¿No? Oh, qué mal. Bueno, las cuentas corrientes, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? ¿Una cuenta de activo o una cuenta de pasivo? Activo. Una cuenta que ustedes tenéis en un banco, ¿qué es una cuenta de activo o una cuenta de pasivo? Activo. Muy mal, depende. Igual, no. ¿He dicho yo para quién? No, esto estamos igual. Es exactamente igual que un préstamo. ¿Un préstamo qué es? ¿Activo o pasivo? Depende. ¿Una cuenta corriente que es activo o pasivo? Depende. Si es para el banco, ¿qué será? ¿Una cuenta de activo o una cuenta de pasivo? Pasivo. ¿Por qué? Porque cuando un cliente abre una cuenta, tú dejas 1.000 euros, por ejemplo, el que pueda poner 1.000 euros, deja 1.000 euros en el banco. Y entonces es un derecho de cobro que tiene el cliente con respecto al banco. ¿De acuerdo? Entonces es una cuenta para el banco, ¿de qué? De pasivo. Y para el cliente, de activo. ¿Lo veis o no? Entonces la típica pregunta cuando vais a entrar, bueno, ya es que no se contrata, pero antes la típica, en el típico tipo test que te hacían cuando querías entrar en un banco, era ¿cuáles son las cuentas de pasivo? Entonces la gente normalmente está pensando en el cliente, porque tú cuando empiezas a estudiar contabilidad, tú tienes cuentas de pasivo y cuentas de activo, pero claro, porque tú siempre la contabilidad la llevas de una empresa, no eres el banco, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis que tener cuidado porque es justo al revés. Las de pasivo de la empresa son las de activo del banco y las de activo de la empresa son las de pasivo del banco. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo comprende esto? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuentas de pasivo, ¿cuál es el pasivo del banco? Las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro, las imposiciones a plazo fijo, esas son las cuentas de pasivo de un banco. Y las cuentas de activo, ¿cuáles son? Los préstamos y los créditos concedidos por el banco. ¿De acuerdo? ¿Qué es mejor? ¿Que un banco tenga mucho activo o mucho pasivo? Vamos a hacer otra votación. ¿Quién opina que un banco debe tener mucho activo? ¿Quién opina mucho activo? Levantad la mano, no voy a preguntarle a nadie. Un sondeo. ¿Quién opina que tiene que tener mucho activo? Levantad la mano. ¿Nadie? ¿Quién opina que tiene que tener mucho pasivo? Esto no puede ser. Aquí hay que elegir. No se sabe, no contesta, no vale. Porque si tiene mucho pasivo, va a deber dinero. ¿Qué es lo malo? A ver, ¿qué es lo bueno? Por favor, ¿qué es lo bueno de tener muchas cuentas de pasivo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno de tener muchas cuentas corrientes en el banco? Que tiene liquidez, que tiene dinero para utilizarlo. ¿Vale? ¿Qué es lo malo? Que le cuesta dinero tenerlo. ¿Os dais cuenta que no gana dinero? Mira, ustedes, hay una cosa, yo estuve varios años, un tiempo, trabajando en banca, ¿no? Y entonces todos nos pensamos que los buenos clientes de los bancos son los que tienen allí su dinero. No, son los que tienen allí su dinero, pero todavía mejor cliente es el que tiene los préstamos allí, porque el que tiene allí los préstamos es el que le da dinero al banco, no el que le deposita el dinero, porque a ese le tienes que pagar dinero. ¿Me explico o no? Entonces, ¿qué es lo bueno de que un banco tenga mucho pasivo? Pues que tiene mucho dinero depositado. ¿Qué es lo malo? Un banco fiable. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que tiene que pagar por ese dinero que tiene depositado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo bueno de tener mucho activo? Lo bueno de tener mucho activo, muchos préstamos concedidos, es que le da mucha rentabilidad porque los intereses que le pagan los clientes van a aumentar las cuentas del banco, los beneficios. ¿Cuál es el inconveniente? Que está asumiendo riesgos. Entonces, el Banco Central Europeo, y en su nombre el Banco de España, pone unos coeficientes que tienen que cumplir los bancos de activo y de pasivo. Tú no puedes tener, entre ellos, ya lo veréis cuando analicéis, cuando estudiéis en macro,
todo el tema del coeficiente de caja o encaje o reservas, que es el porcentaje de depósitos en función de... O sea, una serie de porcentajes que vais a ver que tienen que cumplir. Lo que marca el Banco de España, en su caso el Banco Central Europeo, son unos mínimos, ¿de acuerdo? Tú puedes tener, unos máximos. Tú puedes tener menos que eso, pero no más. Entonces, ¿qué es lo que se queja? Me diréis, bueno, ¿y por qué pasó entonces lo que pasa con Bankia y con todo este tema? Pues porque el Banco de España no controló, primero porque esos bancos no dijeron la verdad sobre sus cuentas. Segundo, porque los auditores no detectaron que no lo habían hecho. Claro, pensáis un problema con los auditores. ¿Quién paga a los auditores de un banco o de una empresa? ¿Quién les paga? Yo soy Endesa y yo estoy obligado, como estoy en bolsa, estoy obligado a presentar mis cuentas auditadas. ¿Quién paga yo Endesa? ¿Quién paga a mis auditores? Arthur Andersen Consulting, los que sea. ¿Quién les paga? Le pago yo, Endesa. Yo pago a mis auditores. ¿Usted cree que mis auditores van a decir algo malo de mí? No. Van a decir que soy muy buena, porque si no el año que viene cojo otros auditores. ¿De acuerdo? Entonces, pero claro, tienen una responsabilidad penal y civil en esto. Si tú tienes que jugar con eso, auditor, que tú sepas que tú puedes ayudar un poquito, pero no te puedes pasar porque luego las responsabilidades van contra ti. Entonces, los auditores tampoco detectaron que lo estaban haciendo mal. Y luego además está el regulador, que es el Banco de España. El Banco de España tendría que haber detectado, el Banco de España supervisa el sistema bancario. El Banco de España tenía que haber detectado eso. Entonces ahí fallaron mucho. ¿Y quiénes fueron los perjudicados? Pues los accionistas de Bankia. ¿De acuerdo? Pero os voy a decir una cosa, para que lo sepáis. En principio, la gran mayoría de los depósitos, hasta un límite bastante alto, que pocas personas tenemos la suerte de llegar a él, los depósitos están cubiertos porque todos los bancos, cuando estudiéis en macro el proceso de creación del dinero bancario, vamos a ver, es que quiero ir por partes, vamos a ver. Cuando nosotros abrimos una cuenta corriente y depositamos 1.000 euros en esa cuenta, ¿ustedes creen que el banco coge esos 1.000 euros y los guarda? No, le pasa igual que al comerciante. De esos 1.000 euros coge un porcentaje y lo guarda en su caja y otro porcentaje lo dedica, el mayor porcentaje, lo dedica a concederle préstamos y créditos a otras personas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, ingreso 1.000 euros, pues un 80%, 800 euros, van para concesión de préstamos y créditos y solamente un 20% lo guarda. Ese es el coeficiente de caja, encaje o reserva, que es el porcentaje de los depósitos que dejamos en reserva. Bien, pues ese he dicho un 20, pues no un 20, es en torno a un 2. Imaginaros, claro, cuando fue el corralito, ¿os acordáis lo de Argentina? Que todo el mundo, si nosotros todo el mundo a la vez fuésemos al banco a pedir el dinero que tenemos, no habría el dinero, pasaría lo mismo que en Argentina o en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque el dinero físico que nosotros hemos entregado, el 98% se lo han dado a otro concediendo préstamos y créditos. Ese es el proceso de creación del dinero bancario. El proceso de creación del dinero bancario no es que fabriquen los bancos comerciales más dinero, sino que tu dinero está doblemente contabilizado. Está contabilizado porque yo deposito 1.000 euros, pero esos 1.000 euros, 800 lo han dado el préstamo a otro, con lo cual tú estás machacando 2 veces 800 euros. ¿Os dais cuenta o no? Contablemente hay más dinero del que físicamente existe. Todo esto, ¿por qué funciona? Porque la gente confiamos en los bancos. Es decir, yo pago con tarjeta. Tú realmente casi todo, por lo menos yo en mi caso, casi todo lo pago con tarjeta. Llevas de dinero de bolsillo, pues llevas a lo mejor 20, 50 euros, pero no sueles pagar grandes cantidades en efectivo. De eso, porque yo estoy segura que cuando yo use mi tarjeta, yo voy a poder pagar. Entonces, ¿en qué se basa todo el sistema bancario? En la confianza. Esa es la clave. Entonces, para que la confianza funcione y cuando yo deposite 1.000 euros pueda coger el banco y llevarse 998 y dárselo a otro, es fundamental que yo esté tranquila de que cuando yo quiero mi dinero me lo van a dar.
Entonces, para que esa confianza exista, lo que hacen es, todos los bancos dan un fondo de garantía, crean un fondo. Y con ese fondo, se puede decir, dan fiabilidad al resto de los bancos. Es decir, que si un banco quiebra, como es el caso de Bankia, lo que hace el gobierno es que va a ese fondo y coge dinero para reflotar ese banco. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿cuál es el problema? El problema es, bueno, la ventaja es que nuestros depósitos siempre van a estar garantizados. Ya os digo que muy raros depósitos, un nivel muy alto que muy poca gente alcanza, son los que no están garantizados, hasta un límite determinado, ¿no? Pero el 95% de los depósitos están garantizados. Entonces nosotros no vamos a tener problema. ¿Cuál es el problema? Que ese fondo hay que volverlo a poner. Es decir, que hay que volver a... El resto de los bancos que forman parte del sistema bancario español tienen que volver a reponer el dinero que ha usado el gobierno para reflotar ese banco. ¿De acuerdo? Cogen ese banco, el banco, en el momento que un banco se ve mal, el Banco de España lo interviene. La intervención puede ser desde simplemente mandar un inspector a quitar todo el equipo de dirección y poner inspectores del Banco de España. Por cierto, muy buenas oposiciones, os las aconsejo, las del Banco de España, inspector del Banco de España. Como técnico, la gente suena más los de Hacienda, que son también, todas son muy difíciles, no vamos a entrar en detalle, pero las del Banco de España son a mí me parecen especialmente interesantes. Os lo digo como que tengáis en mente entre las posibles salidas profesionales, ¿no? Entonces, tened en cuenta que, por ejemplo, en el caso cuando fue la crisis del 94, por ahí que hubo una fuerte crisis, que fue cuando pasó lo de Banesto, 93-94, ¿os acordáis? Bueno, lejanamente, a lo mejor sonará, alguno de vosotros, creo que estaba a lo mejor en preescolar. ¿No habíais nacido? Bueno, pues no sé si conocéis, ¿os suena Mario Conde? ¿Os suena Mario Conde? Sí. Pues Mario Conde era, por favor, Mario Conde era el presidente de Banesto, ¿de acuerdo? Entonces hizo una serie de operaciones arriesgadas y entonces el Banco de España hizo la intervención total, quitó a todo el equipo de dirección de Banesto y puso inspectores del Banco de España. Pero también estaban mal otros bancos, como es el caso del... Antes no era Santander Central Hispano, el Central Hispano era otro. Pero el Central Hispano estaba también mal, pero no lo intervino, sino simplemente mandó a inspectores para que supervisaran desde dentro lo que estaba pasando. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces cuando se produce una intervención, cogen dinero del fondo de garantía, reflotan el banco, ponen a los inspectores a sanear el banco y lo venden, que fue lo que hicieron con Banesto, o lo que han hecho con Bankia. Lo venden, ¿de acuerdo? Y entonces lo compra otro banco español o extranjero, ¿de acuerdo? Y de esa forma, poco a poco, pues vuelve a salir otra vez a flote el banco. Pero los que nunca pierden son los ahorradores. Los que sí pierden son los accionistas, ¿de acuerdo? El accionista es propietario del banco, ese es el que pierde. Una cosa es el accionista, que tiene parte de la propiedad del banco, ¿de acuerdo? Y otra cosa es el ahorrador. Yo como ahorrador puedo tener una cuenta corriente en Bankia, pero yo no tengo por qué tener acciones de Bankia. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia o no? ¿Alguna duda en esto? ¿No? Bueno, entonces, esto se ha quedado ahora. ¿Cuáles son los principales pasivos bancarios? Las principales formas en las que nosotros podemos dar dinero en un banco son básicamente esas. Hay muchas más, me he ido a las más comunes. Las primeras, las cuentas corrientes o depósitos a la vista. Las cuentas corrientes o depósitos a la vista se instrumentan, por favor, se instrumentan o se reflejan a través de un talonario de cheque. ¿Habéis visto los talonarios de cheque? Ya es que cada vez se ven menos, pero en las empresas se suelen utilizar, y más con las tarjetas, donde tú pones que inmediatamente que haces el pago, pues se te carga en tu cuenta una determinada, la cantidad que sea, ¿de acuerdo? Esos cheques, hay un montón de tipos de cheques. Los cheques, por ejemplo, cuando haces un pago importante, por ejemplo, te compras una casa o te compras un coche, esos cheques deben ir avalados por el banco, se les llaman cheques bancarios. Eso significa que, imaginaros que yo me quiero comprar una casa y cojo yo mi talonario
y pongo 200.000 euros. Y voy y le digo, aquí tienes, toma, 200.000 euros, dame las llaves. Lógicamente, el vendedor no tiene por qué estar seguro de mi cuenta corriente. Entonces, normalmente lo que se hace, en vez de llevar el taco, llevar los 200.000 euros, que es un poco ordinario, pues lo que uno hace es pedir que el cheque, además ya que refleja susceptibilidades, no, además ya no se pueden hacer pagos superiores a no sé cuántos pocos euros, pocos me refiero, no sé si es superior a 500 euros o 1.000 euros, ya no los puedes hacer en efectivo. Ya te obligan que sea a través del banco, pero esto fue hace poco, hace unos años. Antes tú podías pagar los 200.000 euros así, llegar a la notaría con el maletín y pagarlo, o con la bolsa de basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú llevas con tu cheque, para que el vendedor se quede tranquilo de que es así, lo que hace es que el cheque esté avalado por el banco, esté respaldado por el banco, ¿de acuerdo? Y a esos cheques avalados o respaldados por el banco se llaman cheques bancarios. En la que lo que te hacen en ese cheque es que el que responde de esa cantidad eres tú y el banco que te lo ha emitido, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que le pasa a estas cuentas? Pues tú puedes tener la rentabilidad que te dan es mínima, pues normalmente una cuenta corriente, la rentabilidad que te da, hay otra cosa que es importante, hay que diferenciar entre intereses y comisiones, son dos cosas distintas. Los intereses es la rentabilidad que a ti te da la cuenta, o por eso en una cuenta. En un préstamo es lo que a ti el banco te cobra por prestarte el dinero. Eso es el interés. ¿De acuerdo? ¿Qué son las comisiones? Las comisiones es lo que el banco te cobra por gestionar tu cuenta. Y es independiente del dinero que tú tengas en ella. ¿De acuerdo? Entonces, los intereses van en función del dinero y las comisiones van en función de la gestión que te hagan. ¿Veis la diferencia entre las dos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bancos son muy listos. Los bancos decían, bien, yo te voy a cobrar por los intereses que te va a dar el banco porque tú tengas aquí tu cuenta corriente, van a ser un 3%, ¿vale? Entonces, el tipo nominal, el TIN, el tipo interno nominal, va a ser a lo mejor del 3%, pero ahora te voy a cobrar una comisión por cada apunte que tú hagas en la cuenta, es decir, por cada movimiento de dinero de la cuenta te voy a cobrar una comisión de 2 euros. Luego te voy a cobrar todos los años una comisión de 30 euros por las tarjetas que te emitan. Luego te voy... Entonces, claro, al final las comisiones van a ser más de lo que te van a recibir por el tipo nominal que te va a pagar. Por eso se crearon los TAE, el tanto anual equivalente. En ese TAE es donde se incluye tanto los intereses como las comisiones. Entonces, lo que hay que comparar siempre no son los TIN, las tasas nominales o los tipos nominales. Lo que hay que comparar siempre son los TAE, ¿de acuerdo? Donde es se puede decir un valor donde te incluye tanto lo que es el interés como es la comisión, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que íbamos. Normalmente las cuentas corrientes las usaban las empresas y la disponibilidad de tu dinero era inmediata, ¿de acuerdo? En cambio, las personas físicas, nosotros, lo que usábamos, las familias, lo que usaban eran las cuentas de ahorro, que estaban instrumentadas en una libreta. Una libreta, no va a ir mucha gente, van las señoras mayores o los señores mayores y actualizan la libreta, la meten y ven todas las cositas ahí apuntadas, ¿de acuerdo? Bien, eso es un objeto en vía de extinción. Entonces, eso, ¿cuál era el inconveniente que tenía? Que las funciones, podías domiciliar recibos, podías tener tarjetas con cargo a esa cuenta, todo eso. Pero, ¿cuál era el problema? Que la disponibilidad del dinero no era inmediata. Tú, normalmente, si era más de un determinado tiempo, o sea, de un determinado valor, tienes que decirlo con tiempo. Ya esto se ha olvidado y ya son prácticamente idénticas las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. Las dos, la disponibilidad del dinero es inmediata. Las dos la usan tanto empresas como particulares. La única diferencia que puede haber es que sí, que en la cuenta corriente, si lo pides, te dan un talonario, y en la cuenta de ahorro, si lo pides, te dan una libreta. Además, normalmente hasta te cobran por la libreta, ¿eh? O sea, creo que hay determinados bancos que creo que tienes que pagar 2 euros si quieres tener tu libreta. Entonces,
normalmente en las cuentas corrientes te dan menos rentabilidad que las cuentas de ahorro, pero voy a hablar de la rentabilidad. A lo mejor en una cuenta corriente te dan una rentabilidad del 0,5%, que eso es un 0,005, ¿vale? En tantos por uno. Y en una cuenta de ahorro te dan una rentabilidad del 1%, que es un 0,01. Es decir, es prácticamente igual tanto uno como otro. De hecho, yo creo que llegará un momento en el que desaparezcan las dos figuras y simplemente tú puedas, porque por ejemplo, si yo tengo una cuenta de ahorro y quiero pagar mi casa, yo puedo pedir un cheque bancario y me hacen un cheque de ventanilla sin necesidad de que yo tenga un talonario de cheques. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que simplemente se van a quedar las cuentas corrientes pues para empresarios porque necesiten el talonario de cheque. Pero como cada vez más se paga con tarjeta, pues ni siquiera el talonario de cheque hace falta. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Tanto con cargo a las cuentas corrientes como a las cuentas de ahorro, tú puedes tener tarjetas. Puedes tener tanto tarjetas de débito como de crédito. ¿Sabéis la diferencia que existe entre las tarjetas de débito y las de crédito? Venga. Una solo tiene lo que tienes en el banco y la otra esa se puede poner negativo, digamos. Ahí va, más o menos es eso. Que las tarjetas de débito son las tarjetas del cajero, para que os enteréis. Entonces, las tarjetas de débito solamente te dan dinero si tú tienes dinero en tu cuenta. Y el cargo en tu cuenta es inmediato. Tú pagas con la tarjeta de débito, que es la típica, son las Visa Electron, no Visa, sino Visa Electron, 4B, son las más conocidas, las de la R6000, son tarjetas que tal y como tú estás sacando dinero, se te está cargando en tu cuenta ese dinero, o tal y como tú estás pagando en un comercio, se te está cargando ese dinero en tu cuenta, y solamente puedes disponer del dinero que tienes en tu cuenta. Por supuesto, como el banco no te adelanta dinero, ¿te pueden cobrar intereses? No, porque intereses solamente se puede cobrar cuando te prestan o pides prestados. Lo que te cobran son comisiones. Entonces te puede cobrar una comisión por el mantenimiento de la tarjeta, pero no te pueden cobrar intereses por esa tarjeta porque el pago es inmediato. ¿Estáis de acuerdo? Bien. ¿Qué son las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito son aquellas que tú tienes un límite de dinero que puedes utilizar sin necesidad de que tengas dinero en tu cuenta. ¿De acuerdo? También pueden ser de pago inmediato. Es decir, tú puedes tener una tarjeta de crédito cuyo límite sean 1.000 euros, o el límite que sea, tú tienes normalmente un límite de tus tarjetas, y entonces cuando tú pagues, inmediatamente se te carga en cuenta. Esas tarjetas de crédito no te generan intereses. ¿Por qué? Porque el pago es inmediato. Tú estás pagando, como estás usando la tarjeta de crédito como una tarjeta de débito. Con las tarjetas de crédito no se os ocurre sacar dinero del cajero, porque os cobran comisión. ¿De acuerdo? Las tarjetas de crédito están para pagar en los comercios. ¿De acuerdo? Por favor. Las tarjetas de crédito están para pagar en los comercios, no para sacar dinero de los cajeros. Si la usáis para sacar dinero de los cajeros, os cobrarán comisión. ¿De acuerdo? Bien. También esas tarjetas de crédito las puedes poner que pagues lo que vayas gastando a 3 meses, 6 meses, 1 año, lo que sea. Entonces, ¿ahí generarán intereses? Sí, porque entonces tú estás usando el dinero para un pago diferido, con lo cual el banco te está prestando dinero. ¿De acuerdo? Bien, tú tienes, por ejemplo, un límite de 1.000 euros, ¿no? Tú solamente vas a pagar intereses sobre lo que tú has gastado, no sobre el total dispuesto. ¿Estáis de acuerdo? Es decir, que si tú de esos 1.000 euros usas 50 euros, solamente vas a pagar intereses por esos 50 euros. ¿Alguna duda? Os estoy diciendo todo muy básico, todo un poco más complejo, pero vamos, lo que quiero es que tengáis la idea clara de la diferencia entre una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito. Os voy a decir una cosa, ejemplo de tarjeta de débito, ejemplo de tarjeta de crédito, Visa, la Visa normal, la tarjeta del Corte Inglés es una tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tú pagas con la tarjeta y luego te lo pasan, bueno, pues te lo pasan o financiado o todo al mes siguiente. ¿De acuerdo? Tenéis que tener mucho cuidado, por favor.
por favor, hay que tener mucho cuidado con una cosa, que es no entrar en centrales de riesgo. ¿Sabéis lo que son las centrales de riesgo? Pues ya lo aprenderéis. Las centrales de riesgo son aquellas bases de datos en las que entráis cuando no pagáis algo. Pero os voy a poner un ejemplo. Ustedes diréis, no, yo soy muy bueno. Hay una central de riesgo, que es el CIRBE, que es la Central de Información de Riesgo del Banco de España, que ahí, cuando uno aparece por algo gordo. Entonces, lo primero que te dicen en el banco, cuando viene alguien a pedirte un préstamo, es que mires si está en el CIRBE, que es la principal central de riesgo. Tú en el CIRBE no puedes saber es decir, aparece el nombre, pero por la ley de protección de datos no aparece por cuánto es. Es decir, que aparece el nombre de alguien y pueden ser desde 3 millones de euros hasta 100.000 euros a lo mejor, por deciros algo. Tú no sabes, tú sabes que está ahí, pero no sabes por cuánto. Si alguien está en el CIRBE, no le dan nada, porque además tú no entras fácilmente en el CIRBE. Tiene que ser algo bastante serio. Bien, pero imaginaros, voy a poner un ejemplo algo menos serio, que tenemos el Canal Plus, ¿vale? Y entonces resulta que me doy de baja en Canal Plus, pero tengo un amigo que tiene y que puedo pirata engancharme a la red de Canal Plus, pero me hace falta el aparato de Canal Plus. Esto no es tan poco usual. Entonces digo, yo me quedo con el aparato, no se lo mando a estos señores y me conecto al Canal Plus pirata por aquí. Bien, ¿qué es lo que te hace Canal Plus? Te dice, o me devuelves el aparato o te meto en una central de riesgo. Y ustedes, que sois inocentes, decís, mira, lo que importa. Bien, pues esas centrales de riesgo pequeñitas también están abonadas en la mayoría de los bancos, grandes superficies, etc. Y si tú no entregas el aparato y entras en ella, pues no te van a conceder la tarjeta del Corte Inglés, no te van a hacer ningún tipo de financiación en ningún sitio, o en muy pocos sitios. Con lo cual, además, entrar en una central de riesgo es muy fácil, pero es muy difícil, aunque tú devuelvas el aparato, desde que tú lo devuelves y vuelves otra vez a salir de la central de riesgo, es muy, muy largo y tedioso. Con lo cual, tened mucho cuidado con ese tipo de cosas, que es bastante fácil, entre comillas, entrar en estas pequeñas centrales de riesgo y luego bastante tedioso y complicado salir de ellas. Y ya se queda como la manchita en vuestro expediente financiero y a la hora de pedir cualquier préstamo o cualquier tarjeta de crédito, por ejemplo la del Corte Inglés, pues eso aparece. Además, no aparece el porqué. Es decir, tú aparece que está en la central de riesgo, pero no aparece que es por lo de Canal Plus. Entonces, claro, el del Corte Inglés no sabe realmente por qué es. Os pongo el ejemplo del Corte Inglés, pero lo mismo es una tarjeta de Carrefour o una tarjeta de MediaMarkt o... ¿De acuerdo? Bueno, y las imposiciones a plazo fijo, ¿qué son las imposiciones a plazo fijo? Esto es lo que los señores mayores llaman el dinero a plazo. ¿Qué es el dinero a plazo? Es cuando una señora o un señor mayor no va y dice, es que tengo mi dinero a plazo. ¿No lo había escuchado eso? Eso es que tú vas al banco y dices, yo tengo 1.000 euros y yo sé que yo no voy a usar estos 1.000 euros durante un año. Os voy a dejarlo aquí depositado en el banco para que ustedes lo utilicéis. Entonces, en vez de darte una rentabilidad del 1%, que es lo que te dan a lo mejor en una cuenta de ahorro, pues te dan una rentabilidad del 3%. No os penséis que es mucho más, ¿eh? Y entonces te dan el 3% de esos 1.000 euros mensualmente. Pero aquí hay una cosa muy interesante. Mirad, os lo cuento si estáis atentos, si no, no. Yo tengo los 1.000 euros y a mí me dan, por ejemplo, imaginaros que me dan un 10% anual, ¿de acuerdo? Entonces yo al año siguiente tendría 1.100 euros. ¿Estáis de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí yo dejo, por ejemplo, 5 años mis 1.000 euros, a mí el primer año me tendrían que dar los intereses de 1.000, pero el segundo año me tendrían que dar los intereses de 1.100. Entonces, los intereses irían creciendo en progresión geométrica. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que hace el banco? No. Los bancos son muy listos. Y entonces, ellos te abren una cuenta con los 1.000 euros, pero los intereses de los 1.000 euros no te los meten en la cuenta esa, sino que asocian a la cuenta de la imposición a plazo fijo una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Y donde te cargan los intereses es en la cuenta asociada a la imposición a plazo fijo. Con lo cual tú siempre tienes 1.000 euros y siempre los intereses
que te van a dar son sobre 1.000 euros, no sobre los 1.000 euros más los intereses que te hayan generado ellos. Con lo cual eso provoca que los intereses o la rentabilidad te crezca en progresión aritmética en vez de en progresión geométrica. ¿Me seguís o no? Entonces, tú, de la imposición a plazo fijo, no puedes tocar el dinero, está en una cuenta aparte. Y los intereses y todo lo que sea te lo dan sobre la otra. Y ahora me diréis, bueno, ¿y eso significa que si yo, por ejemplo, me rompo una pierna y necesito, o mejor, o me han entrado muchas ganas de comprarme una tele nueva y cojo y digo yo, no, yo quiero mi dinero, lo quiero ya, ¿no lo puedo coger? Sí, sí lo puedes coger, pero entonces te van a penalizar. ¿Qué es penalizar? Penalizar es que en vez de darte un 3%, podemos a lo mejor a no dar nada, o a lo mejor a darte un 1%. ¿De acuerdo? Pero tú puedes rescatar tu dinero en el momento que tú quieras. Lo que pasa es que con esa penalización que no te van a dar lo que en principio hayas pactado con ellos. ¿De acuerdo? Bien. Hay instrumentos de ahorro mucho mejores y mucho más rentables. Oh, ¿qué pasa? Hay instrumentos de ahorro mucho más rentables que se ha ido. Mucho más rentables que esto. Y un ejemplo de esos instrumentos de ahorro que son más rentables que estos son los fondos de inversión. ¿Sabéis lo que son los fondos de inversión? ¿Suena? A ver. ¿Sabéis lo que son los fondos de inversión? ¿Quién me dice lo que es un fondo de inversión? Venga, ¿quién se anima a decirme lo que es un fondo de inversión? Bueno, una cosa, la tributación, por favor. Las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y la imposición a plazo fijo, por favor, tienen una tributación que se llama rendimientos del capital mobiliario. Esa tributación, a ti te quitan un porcentaje, un 20 y tantos % normalmente, Hacienda te lo quita de tus intereses. Y luego, cuando al año siguiente hagas la declaración de la renta, pues si te sale a devolver, pues te devuelve lo que te has retenido. ¿De acuerdo? Bien, ahora ya parece que está moviéndose. ¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión siempre se representan como a través de una tarta. Es como tú, por ejemplo, dices, yo soy el BBV o soy el Santander y voy a hacer un fondo de inversión. ¿En qué consiste? Consiste en que yo voy a decir que tengo 1.000.000 de euros. Voy a hacer 1.000 participaciones, que cada participación vale 1.000 euros y con eso tengo 1.000.000 de euros. ¿Estamos de acuerdo? Y yo con ese 1.000.000 de euros digo, bueno, señores, que voy a sacar un fondo de inversión. ¿Quién quiere comprarme participaciones? Cada participación son 1.000 euros. Entonces yo compro una participación, otra. Puedo comprar también una participación y media, una participación y 3/4. No tienen por qué ser unidades enteras. ¿De acuerdo? Y ahora te dice el banco, yo este fondo de inversión lo voy a usar todo para comprar renta fija. ¿Sabéis la diferencia entre renta fija y renta variable? ¿Sí o no? La renta fija es que tú sabes fijo lo que vas a cobrar. Son las letras del tesoro, es cuando... Voy atrás. Es que yo creo que esto de seminario lo tengo que haber tenido más tarde, que ustedes hubieseis visto la parte de política monetaria quizás. Pero tampoco sé si lo veis en política monetaria. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es la renta fija? Imaginaros que un Estado quiere pedir un préstamo. Un Estado necesita 10 millones de euros. Entonces, necesita y va a pedir un préstamo. Puede pedírselo a un banco, o lo que puede hacer es, por favor, coger ese préstamo y dividirlo en pequeñas partes, alícuotas iguales de 1.000 euros. Y entonces decirle a la gente, oye, préstame dinero, préstame 1.000 euros. ¿De acuerdo? Eso es la deuda pública. ¿De acuerdo? Entonces, si ese préstamo es a corto plazo, corto-medio plazo son las letras del tesoro, si es a medio plazo son los bonos y si es a largo plazo son las obligaciones. ¿No suena? Letras, bonos y obligaciones del Estado. Pues esos son préstamos que la sociedad le hace al Estado. ¿De acuerdo? Entonces tú le prestas dinero, eso es renta fija. ¿Por qué es renta fija? Porque es un préstamo. Yo le presto 1.000 euros al Estado y yo sé seguro, bueno, seguro si no entra Podemos, porque Podemos dice
que si ellos entran no tienen obligación de pagar la deuda del Estado. Entonces, Por Dios. tú tienes la obligación, Estado, de pagar lo que te han pedido prestado. ¿De acuerdo? Entonces, tú le haces ese préstamo al Estado y tú sabes fijo lo que vas a tener. ¿Qué es la renta variable? La renta variable son las acciones, por favor. Las acciones es parte de la propiedad de la empresa. Entonces, yo cuando compro una acción de Telefónica, lo que estoy comprando es una parte de la propiedad de Telefónica. Si Telefónica va bien, mi acción valdrá más. Y si Telefónica va mal, mi acción, mi propiedad valdrá menos. Como yo no sé lo que va a valer, eso es renta variable. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que siempre, riesgo y rentabilidad van directamente relacionados. Es decir, a más riesgo, más rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente la rentabilidad que te da la renta variable es mucho mayor porque es más arriesgada que la que te da la renta fija. Entonces ahí depende del perfil del cliente. Entonces, volvamos a los fondos de inversión. Imaginaros que yo con mi 1.000.000 de euros, no era 1.000.000 de euros, digo, señores, yo con este 1.000.000 de euros, clientes, lo que voy a comprar va a ser renta fija. Pues entonces, claro, la rentabilidad que van a obtener estos señores de esa participación va a ser reducida, pero va a ser bastante fiable. Si yo tengo 1.000 euros, yo compré mi participación por 1.000 euros, tenemos un fondo de inversión, los que lo compremos, de 1.000.000 de euros, pues si la rentabilidad de la renta fija que hemos comprado es del 3%, pues tendré 1.300.000 euros dentro de un año, ¿vale? Con lo cual ya mi participación no valdrá 1.000, sino que valdrá 1.300. ¿Lo veis o no? Entonces, yo no pago nada a Hacienda por eso, hasta que yo no vendo mi participación. Las participaciones de un fondo de inversión son incrementos de patrimonio. Es que fiscalmente es muy importante, porque tú no pagas nada a Hacienda hasta que tú vendes tu participación. ¿Lo veis o no? Entonces, fiscalmente es, en cierta forma, mejor para determinados inversores. Es decir, Hacienda no te quita el dinero y luego te lo da, sino que Hacienda, mientras que tú no recojas los frutos de tu inversión, no te quita nada. ¿Os dais cuenta o no? Sino simplemente que tu participación vale más y cuando tú vendas tu participación, de la diferencia entre lo que tú la compraste y lo que tú la vendiste, pues se llevará un porcentaje. ¿Me seguís o no? Que tú, por ejemplo, eres más arriesgado, pues entonces dicen, señores, vamos a hacer un fondo de inversión de renta variable. Porque claro, la rentabilidad que te va a dar ese fondo de inversión va a ser mucho mayor, pero tenéis que tener en cuenta que estáis sometidos a mayor riesgo y a lo mejor la habéis comprado por 1.000 y luego, cuando vayáis a venderla, a lo mejor tenéis 800 en vez de 1.000, que eso me ha pasado a mí en el banco. Y la gente se siente engañada. ¿Pero cómo puede ser esto si yo lo di por 1.000? Sí, pero mire usted, señor, usted compró un fondo de inversión de renta variable. Ah, sí, pero a mí nadie me dijo, usted firma un contrato, no firméis, ¿qué es lo que firmáis? Entonces, luego hay mixtos. Hay fondos de inversión para no ser ni muy arriesgados ni muy poco arriesgados, pues hay mixtos. 80% renta variable, 20% renta fija, 20% renta fija, 80% y mixtos de un montón. ¿Vale? Es otra de las formas de ahorro que se tiene. Bien. Activos, préstamos y créditos. Préstamos pueden ser de dos tipos. Bueno, la diferencia entre un préstamo, por favor, esto es importante. La diferencia entre un préstamo y un crédito, ¿la sabéis? El préstamo es que tú le debes que le debes a alguien y crédito es que esa persona, o sea, que tú le debes a esa persona, ¿no? Por favor, habla un poquito más alto que no se entera el de atrás, que está levantando la mano porque no se entera. Dilo más alto. Que el préstamo tú pides una cantidad de dinero y pagas el interés por esa cantidad al completo. Y el crédito te da una cantidad disponible y tú solo pagas los intereses por la cantidad misma. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Eso. Pues eso es decir, un préstamo, que tenía razón, iba a decir tú que tenía razón, que un préstamo, tú tienes 1.000 euros, ay, tú tienes 1.000 euros y tú pagas por 1.000 euros. Los intereses son de 1.000 euros. Da igual que lo saques del banco o no lo saques, a ellos les importa poco que use o no use el dinero. Tú has pedido 1.000 euros, vas a pagar por 1.000 euros a devolver en tanto tiempo, ¿vale? En cambio, un crédito,
tú te pones a tu disposición 1.000 euros. Es como una tarjeta de crédito, igual. Y tú solamente pagas de lo que dispongas. De lo que no dispongas, no pagas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, decir, bueno, pues entonces son mejores los créditos. No, porque los créditos tienen intereses más altos que los préstamos. Entonces, si tú, por ejemplo, te vas a comprar un coche y tú sabes seguro que vas a usar los 10.000 euros, pues es mejor que pidas un préstamo. Porque los intereses que vas a pagar son más bajos. En cambio, si tú tienes, por ejemplo, un negocio y tú tienes que cuando a ti te pagan los clientes no coincide cuando tú tienes que pagar a los proveedores y hay momentos que tienes problemas de liquidez, pues entonces mejor que pidas un crédito. Porque si a lo mejor te hacen falta 10.000 euros, te hacen falta 10.000 euros a lo mejor 2 días. Pero ya luego a los 2 días ya te han pagado y tú los repones. O repones una parte. Entonces tú no vas pagando intereses de 10.000 euros, sino solamente vas pagando intereses de lo que tú vayas usando. Entonces me diréis, bueno, ¿y todo el mundo por qué no tiene un crédito? Lo tengo ahí de tranquilidad. Digo, si me hace falta dinero, tengo para cogerlo y si no, no lo toco. No, señores. El banco eso tampoco le gusta. Entonces te marcan, no pueden cobrarte intereses, pero te cobran una comisión. Le llaman comisión de disponibilidad, que realmente se tendría que llamar comisión de no disponibilidad. Es decir, que si tú tienes 1.000 euros a tu disposición y no los usas, te cobran una comisión. ¿Por qué? Porque ellos están perdiendo dinero porque tienen guardado para ti 1.000 euros. Y tú no lo estás usando, y si tú no lo estás usando no te está dando intereses de lo que tú estés usando. ¿Lo veis o no lo veis? Entonces, un crédito solamente hay que tenerlo a tu disposición cuando tú piensas realmente que lo vas a utilizar. Si no lo vas a utilizar, pues mejor que no lo tengas porque si no vas a tener que pagar comisiones por tener ese dinero a tu disposición. Diferencia entre préstamos hipotecarios y personales. La garantía. En los préstamos personales la garantía es personal. Yo soy, con mi nómina, con mi patrimonio, digo que voy a pagar ese préstamo. Préstamo hipotecario. La garantía es real. Es un bien inmueble. Y el que responde de que se va a pagar ese préstamo es el inmueble. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no pago y yo tengo un préstamo personal, al banco le cuesta trabajo coger mi dinero. Tiene que abrir un procedimiento judicial, tiene que embargarme, un proceso, ¿de acuerdo? En cambio, un préstamo hipotecario, en pocos meses me ha quitado la casa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál pensáis que tiene más intereses? ¿En cuál tengo que pagar más intereses? ¿En un hipotecario o en un personal? En un personal, ¿por qué? Porque la garantía, o sea, recordad, más riesgo, más rentabilidad. Es decir, cuanto mayor sea el riesgo que va a asumir, más te van a pedir por eso. ¿De acuerdo? Por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o no? Entonces, los hipotecarios, ¿qué pasa? Que los hipotecarios te dicen, bueno, entonces todo el mundo, ¿por qué no coge un hipotecario? Porque los hipotecarios tienen más gastos, porque tú tienes que ir al registro de la propiedad, que es donde están todas las casas inscritas, y decir que tú sobre esa casa tienes una deuda. ¿De acuerdo? De forma que el que la vaya a comprar sepa que sobre ese bien hay una hipoteca. Con lo cual los gastos de notaría, de registro y todo eso son muy altos. Entonces tiene que ser una cosa importante, una cantidad de dinero importante para que te compense los gastos asociados a ese bien. Normalmente los hipotecarios se usan para comprar una casa o cuando uno tiene un problema muy gordo, tiene que pedir... Porque no tienen por qué ser para comprar una casa. Es decir, tú imagínate que ahora tu tío de América se ha muerto. Tú no le tenías mucho afecto, no estás triste, dales a una herencia de 2 millones de euros, o de dólares, pero tienes que pagar Hacienda. Por favor, tienes que pagar Hacienda. Y eso te implica que le tienes que pagar a Hacienda 100.000 euros o 150.000 euros. Y es mucho dinero. Tú puedes hipotecar tu casa. Es decir, eso es un error que hay en la gente. La gente piensa que para hipotecar es porque tú compres una casa. No, tú puedes tener una casa tuya que te haga falta una cantidad de dinero muy grande, pues porque has heredado de un tío lejano o porque has tenido, no sé, vamos a pensar mejor en positivo, ¿no? Cualquier tipo de problema. Y entonces tú hipotecas tu casa y la garantía de que vas a pagar ese préstamo es tu casa. ¿De acuerdo? No hace falta que sea porque tú la vayas a comprar. ¿Me he explicado? Bien. Y los créditos, pues ya hemos hablado de lo que son las diferencias entre préstamos y
Ya hemos hablado de los fondos de inversión, cuando hemos hablado de los pasivos, del tipo de fondos, y por último hablar un poco, 2 minutos, del tema fiscal, porque lo tenemos más cerca. Bien. ¿Cuál es el problema de los paraísos fiscales? O como a ellos les gusta llamarse más que paraísos fiscales, ellos prefieren llamarse centros offshore, centros ocultos. ¿De acuerdo? Ahí tenéis cómo se escribe. ¿Qué es lo que son estos sitios? Estos paraísos fiscales no significa que los que viven en estos sitios no pagan impuestos. Por ejemplo, los que viven en Gibraltar pagan sus impuestos. Pagan sus impuestos, les retienen en su nómina y tal. La ventaja que tienen estos centros es que para la gente que no es residente, que no es de ese, yo no quiero decirle ni país, de ese lugar, no tienen que tributar allí. Y además no le dicen a otros países cuánto dinero tienes tú allí. ¿De acuerdo? Es decir, que imaginaros que yo soy médico, soy dentista. Y entonces yo cobro mucho dinero, lo cobro en efectivo. Y entonces yo tengo mi contabilidad A y mi contabilidad B. Yo voy poniendo unas cosas, esto puede pasar, es más, creo que es frecuente. Entonces yo voy y el dinero de lo que me van entrando y me van pagando por los empastes, como es muy difícil que sepa el inspector de Hacienda si con este bote he puesto 20 o 30 empastes, pues digo que he puesto 20 pero he puesto 30, ¿de acuerdo? Y entonces esos 10 empastes, como los he cogido en efectivo, no los declaro y los guardo en mi caja fuerte. Ahora resulta, claro, termina el mes y me encuentro que tengo ahí en efectivo, sin justificar Hacienda, 20.000 euros. Yo acabo en 20.000 euros. Un problema. Porque claro, Hacienda está olisqueándome y viendo a ver que a todo el profesional libre, Hacienda lo tiene especialmente vigilado porque sabe de estas prácticas. ¿Qué hace este señor? Pues con esos 20.000 euros y se va a Gibraltar. Y lo ingresa allí en un banco, donde le da rentabilidad. Cuando tú abres una cuenta en Gibraltar, hay bancos que te ofrecen la posibilidad de abrirla en Gibraltar o abrirla directamente en Suiza. Es decir, sí, son bancos que tienen sucursales en Gibraltar y en Ginebra o donde sea de Suiza, y entonces tú directamente abres allí la cuenta. Pero incluso más, ¿cómo se llama? La correspondencia no te tiene por qué llegar a tu casa. Tú puedes poner que la correspondencia te llega al Banco de Gibraltar. Pero es más, como tú además eres un poquito receloso y dices, no, yo voy a montar una sociedad. Entonces vas a Gibraltar y dices, voy a montar... Yo no quiero dar idea, que me parece muy mal, que a mí me tiene Hacienda cogida por todos lados y ojalá fuese dentista me de profesora. Entonces, por favor, llega el señor este y va a montar una sociedad. No sé si sabéis que en Gibraltar hay más sociedades que habitantes. Tú simplemente para tener... Pero es verdad, o sea que no lo digo... No. Hay 30.000 habitantes y 50.000 sociedades o algo así. Entonces, tú simplemente con tener una chapita en un despacho es suficiente para poder tener una sociedad en Gibraltar. Entonces tú vas a un despacho de abogados, montas tu sociedad y tu sociedad eres tú, tu pareja, tu hijo, tu madre, depende del círculo de confianza que cada uno tenga, y montar la sociedad. Entonces ya directamente los beneficios o las cuentas o todo no van ni siquiera a tu nombre, sino que van directamente a tu sociedad. Con lo cual ese dinero que, por ejemplo, los dentistas de Ciudad Real tienen que gastarse en Ciudad Real, porque realmente con esos 20.000 euros pues tendrán que comprarse coches más caros, o tendrán que comprarse relojes, o tendrán que comprarse ropa, o tendrán que comprarse cosas para... Aquí, en esta zona, ¿no? En esta zona tú tienes un sitio en el que esa economía que debe, aunque sea... O sea, cuando nosotros decimos dinero negro o dinero B, como se dice en términos más finos, eso no significa que sea dinero ligado a la prostitución o a las drogas. Puede ser dinero legal, pero que tú ocultas porque no quieres fiscalmente tributar por él. Ese dinero debe revertir sobre la zona en la que se genera. ¿Os dais cuenta? Entonces, cuando tú tienes un sitio de estos cerca, te hace mucho daño. Porque realmente un dinero que podría revertir sobre nosotros, en vez de revertir sobre nosotros, como lo tienes a media hora,
o a lo que sea, pues al final revierte sobre otro círculo que no es realmente el tuyo. Eso es un primer perjuicio de tener un paraíso fiscal cerca para los que no somos dentistas. Y un segundo, para los que son dentistas estarán encantados, y un segundo problema que atrae a mucha delincuencia, atrae a muchas mafias, atrae a mucha gente que les beneficia ese tipo de negocio sumergido. Con lo cual, tener un sitio, un centro de este tipo cerca, tú dices, te genera ventajas, pero te genera ventajas para sectores muy limitados de la sociedad. Para la mayoría de la sociedad que está a su alrededor, le genera más inconvenientes que ventajas. ¿De acuerdo? Bueno, yo no tengo nada en contra de Gibraltar. No penséis que con esto... Yo simplemente, pues comentaros algo que está ahí. ¿Alguna duda, algún comentario, algo...? Bueno, espero que os haya merecido la pena, que sea interesante. Creo que tenéis en el campo virtual... Creo que tenéis hasta finales de enero para entregar el trabajo, me parece. En el campo virtual lo tenéis y lo entregáis.